¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez una fila para comprar? ¿Se acuerdan que se hacían filas para comprar teléfonos? ¿Que se quedaba la gente en la noche? De esos teléfonos un poquito así sofisticados. ¿Alguno de ustedes? ¿Todos? ¿Alguno de ustedes fue a hacer una filota para comprar boletos de algún concierto? ¿Todos? ¡Qué bárbaros! ¡Qué sofisticados son! ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez alguna fila larga? Bueno, les dieron un papelito y pensemos que este papelito es el turno que te toca para formarte en esa larga fila que formé de sillas. No le digas a nadie qué número te tocó porque te lo va a querer cambiar. Va a decir no. Entonces, no le digan a nadie, pero si te dijeran vete a formar, ¿a dónde te tocaría? No lo digan. Hace 2000 años, dice la Biblia, que se hizo una larga fila. Mateo capítulo 8, verso 16 y verso 17. Dice que se hizo de noche. Lo voy a leer. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mucha gente, dice la Biblia, cuando llegó la noche, vino a donde Jesús estaba. ¿De qué está hablando Mateo? Piensa que Mateo está escribiendo esto, te lo está escribiendo a ti directamente, y bueno, es el Espíritu Santo que te escribe, y considéralo de una manera personal, ¿sí? Hazlo de una forma personal, te lo están escribiendo a ti, te están escribiendo esta carta. ¿Y qué es lo que te está diciendo Mateo? Fíjate que un día estaba el Señor Jesús en una casa, recordando el contexto. El Señor Jesús acaba de sanar a la suegra de Pedro, que está en la casa de Pedro. El Señor Jesús, dice la Biblia, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, que la suegra de Pedro se levantó y le preparó una comida, y el Señor Jesús comió, y con la gente que estaba ahí. Y dice entonces, y cuando llega la noche, Jesús está en esa casa, dice que llega mucha gente. ¿Qué es lo que Mateo está tratando de hacer énfasis en estos dos versos? Mateo habla de Jesús como el rey. ¿El rey qué hizo? En esa noche, ¿qué hizo el rey? Primero, ¿qué hizo? Liberó, echó fuera a los demonios, liberó a las personas y después sanó a todos los enfermos. El rey entonces es presentado en estos dos versos como libertador y sanador. ¿De qué? ¿De qué liberta? De todos los demonios. ¿Y de qué? De cualquier enfermedad. El Señor Jesús es presentado por Mateo como aquel que inaugura la época o la era mesiánica. Fíjense en algo bien extraordinario. Algo que, y por eso podemos entender por qué a los judíos les costó tanto trabajo, y por eso hoy podríamos ser humildes y decir con calma, antes de tratar de predecir el futuro y de establecer como dogmáticos así y así se le va a hacer y así va a ser Dios. El pueblo de Israel esperaba que el Hijo de Dios viniera. Eso aparece en el Salmo 2, en el Salmo 110, se puede hablar también en algunos pasajes del Antiguo Testamento, de los escritos de Moisés. Entonces ellos tienen la idea del Hijo de Dios. Para la mente humana dice, bueno, el Hijo de Dios, y se crea una historia. Pero también ellos esperaban, esto lo escribe y lo narra más específicamente Lucas, esperaban al hombre perfecto, que se convertiría en el rey. Y esto podemos
pensar desde Génesis 3:15 y pasar por la historia de Abraham y toda la historia judía. Pero también esperaban a un siervo sufriente. Y esto se enfoca básicamente, no solamente, pero básicamente en el libro de Isaías y en el pasaje de Isaías 53. Pero no esperaban que estos tres personajes fueran el mismo. Cuando ven a Jesús, se les revienta la cabeza. Entonces ahora piensa tú, no, es que el final de los tiempos es así estamos viviendo en esta época porque el mal ya fue atado, y haces todo un programa según tú, escatológico. ¿Creen que nos da la cabeza para todo esto? No. La Biblia nos revela como reveló todas las cosas, pero tenemos que ser muy humildes y decir paso a paso. Entonces, lo que hace Mateo dice, mira, en este momento Jesús no cumple perfectamente, pero sí cumple proféticamente lo que Isaías narró acerca del siervo sufriente. Comienza o Jesús presenta que son reales todos los beneficios que Dios presentaba o Dios prometía a través del nuevo pacto establecido por medio del Mesías, el rey, sobre la profecía de David, el siervo sufriente, Isaías, o el Hijo de Dios viniendo en gloria, profeta Daniel. ¿Por qué entonces la gente, dice la Biblia, piensen en esto? Ya Jesús ha hecho algunos milagros, ya Jesús inició su ministerio, ya Jesús sanó un leproso y como el leproso y como los otros que fueron sanados comenzaron a hablar de Jesús, ya cada vez Jesús no podía entrar tan libremente en las ciudades y se tenía que quedar cada vez más a las orillas. ¿Por qué la gente, imaginen ustedes, Jesús está en la casa de Pedro? ¿Qué hubieras hecho? El que sana, ¿qué cosa? Todas. Y el que expulsa, todos los demonios. Está en la casa de Pedro. ¿Qué hubieras hecho? Porque ahí dice la Biblia, cuando llegó la noche. ¿Por qué dice Mateo esto? ¿Por qué creen que explica Mateo detalladamente esto? Fíjense en algo. Prejuicios. Se creía o se había enseñado bajo las enseñanzas rabínicas, interpretaciones humanas, que si una persona estaba enferma e iba en Sabbat a ver al doctor, estaba promoviendo el trabajo. Y alguien que violaba el Sabbat, ¿qué le pasaba? Según la ley de Moisés, era expulsado, desechado, quedaba fuera del pacto con Dios, perdía la salvación. Entonces, no había doctores en sábado. Y la gente no se atrevería a ir a buscar un doctor en sábado. Ahora, piensa en esto, el corazón del hombre. Le enseñan a la gente, cuidado, ni aunque te estés muriendo puedes ir a ver a un doctor en sábado. Porque Dios lo dice. ¿Eso lo había dicho Dios? ¿Qué tan difícil es ser maestro? Dice la Biblia, no te hagas maestro sabiendo que recibirás mayor condenación. ¿Qué le habían enseñado a la gente? Que Dios es así de, ey, te estás pasando del límite. Que Dios es escrupuloso. Que Dios, ¿dónde queda la gracia de Dios en esto? ¿Dónde queda el amor de Dios? No, primero es la ley. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? O hemos vivido eso? ¿O hemos pensado eso? Ahora, el corazón humano, imagínate, le dicen eso. ¿Qué tan fácil te es creer en lo que la Biblia dice? ¿Te es fácil? Una persona sincera, yo diría, no es fácil. Dios dice, no te preocupes y no tengas miedo y no te sientas solo. Pero yo me preocupo, yo tengo miedo y yo me siento solo. Y así me deprimo, y así entonces. ¿Es fácil creerle a Dios? Si fuera fácil, viviríamos seguramente
en muchas más victorias que las que hemos alcanzado. Entonces encontramos dos prejuicios, el del corazón, la duda, pero también el decir, no se puede porque Dios no lo permite. Pasa o se hace de noche, y podría hacerse un análisis o una comparación, tomándolo un poquito análogo, que muchas personas se encontraban de esa manera. ¿Cómo estaban las personas? Dice, le trajeron a Jesús, algunos comentaristas dicen que dado que Jesús constantemente estaba echando fuera demonios y sanando enfermedades, esta debe haber sido una época gloriosa en Israel y sobre todo en la región de Galilea y de Canaán, de Capernaum. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús a cada rato echaba fuera demonios y sanaba y sanaba y sanaba. Entonces, las personas piensen en esto. Escuchan que está Jesús, pero hay que esperar hasta las 6 de la tarde. Los que creyeron, para intentar no ir ellos. La Biblia dice, le trajeron. Piensa en esto. ¿Han tenido a alguien o han conocido a alguien que está enfermo o ya es mayor, que hay que trasladarlo en silla de ruedas? O a lo mejor hay que transportarlo en taxi para llevarlo a un hospital, para hacerle algún tratamiento médico. El desgaste físico, el desgaste familiar, emocional, económico. El pueblo de Israel se sentía que eran los ungidos, los únicos, los escogidos, los wow. Pero su vida no reflejaba una relación con Dios, con el Dios omnipotente que ellos hablaban. Entonces, piensen en qué forma vivían esas personas. Yo creo que no tenían mucha fe. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sientes o te has sentido? En algún momento, cuando estábamos en el staff, llegaba una persona que no podía subir escaleras, nos llamaba, ¿no? Agárrate una silla, porque pues ¿cómo la cargas? ¿Cómo los cargas? Cuando van en silla de ruedas, pues con la silla de ruedas y pesa un montón y es bien incómoda. Pero cuando no, agárrate una silla y entre dos, ¡fum! Como en las antiguas épocas, ¿no? De los faraones, de los reyes, con las sillas subiendo personas de diferentes edades o diferentes físicos, cargándoles escaleras. Y eso, bueno, pues estábamos más fuertes, ¿no? Y estábamos más, se podía. Pero las casas en Jerusalén había veces que había que subir unas escaleritas y así como un tapanco. Transportar cuántas calles, cuántos kilómetros, porque no había taxis. El que tenía dinero, un burrito, o tal vez siervos, pero eran muy contados. Ahora piensa, ¿alguna vez han visto a una persona endemoniada? Porque aquí encontramos que era muy común. Y a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta cómo está el mundo, pero hay un montón de personas, no necesariamente poseídas, pero sí con influencias demoníacas, mente, emociones. Pero también hay un montón de gente endemoniada. Un día, siempre en evangelismo te toca ir a hacer las cosas que hay que hacer, que no todos hacen, no todos quieren hacer. Entonces dicen, hay que ir a orar por una persona que en una familia tiene una muchacha endemoniada. Y llegamos y la verdad es que es una casa muy grande, pero muy tétrica, muy oscura. Y estamos hablando con la familia, estoy leyéndoles y de repente me siento así como... Y cuando alzo los ojos, está así una, no sé, muy joven, no calculo la edad, nada más asomada, y cuando chocamos la mirada, ¡pum!, se echa a correr y me dice, ¡ahí está! Y luego pues tráiganla, ¿no? Y se encerró, pero se sintió así, y es feo esos ojos. Otro día, pues fuimos a un centro de rehabilitación y había una persona así. Estaba yo hablando con esta persona y de repente, hagan de cuenta que yo hablaba con 4 o 5 personas a la vez. Me contaba una historia del pasado, me contaba su historia, me hablaba de otra persona, me hablaba de política. Y dije, no me di cuenta, y le dije, mira, se llamaba Miguel. Le digo, vengo a hablarte de Cristo. Dice, ya lo sé.
Y entonces cuando me doy cuenta, se pone mal. Y son así como choques fuertes. Muchas veces a las personas les da miedo. Y la Biblia nos narra de personas que endemoniadas estaban enfermas, que endemoniadas no se podían atar ni con cadenas. Hay personas en los psiquiátricos, la mayoría de las personas tienen una gran influencia o hasta posesiones demoníacas. Y a la gente, ¿quién la puede liberar de eso? La respuesta es nadie. Había muchos exorcistas. Era común, y según el libro de Hechos, había muchos exorcistas. Y si ustedes leen un poquito de Josefo o algunos de los libros deuterocanónicos, encuentran cómo se llevaban a cabo. Hay información de los exorcismos. Y se llega al grado de una desesperación que, ¿saben qué hacían? Quemaban hierbas, perdón la palabra, apestosas, para que el ambiente se volviera tan sofocante que de esa manera saliera el demonio de la persona. Invocaciones a los ángeles, ¿se acuerdan que floreció mucho el culto a los ángeles? La adoración o invocación a los ángeles, y ya todos los ángeles hasta tenían nombre. En la Biblia solamente se menciona a Gabriel y a Miguel. Un montón de cosas, pero la realidad es que nadie podía echar fuera un demonio. Podía haber momentos de paz, tranquilidad, como subes y bajas, algunos intentos, pero no era posible. Ahora imagínate tú tener a un endemoniado. Conocí una señora que con una palabra, que no voy a decir, éramos niños, y le decían esa palabra. La señora era grande, era mayor, y iba así, iba hablando sola, siempre salía a la calle, y tú la veías de lejos y tranquila, pero decían esa palabra, y era la diversión de la gente. Los empezaba a corretear, pero los correteaba, si ustedes conocen el eje central, por el metro Salto del Agua, de allí al Zócalo. Y le iban gritando esa palabra, y esa era la diversión. Y esa señora, de verdad pobre, se veía su enojo, su molestia, todo lo que estaba pasando. Imaginen lo que está ahí pasando. Les dicen, hay alguien que puede hacer una sanidad o liberarte. Liberar a tu familia, liberar a tu hermano, a tu pariente, a tu primo, a tu tío, a alguien que tú amas, a tu amado. Pero la gente tiene que esperar a que se termine el sábado, porque si no pierden el favor de Dios. Y la mayoría de la gente, la verdad es que no creía. Se acostumbraron a vivir de esa manera. Entonces, la siguiente. Mateo presenta a Jesús como el libertador y el salvador. Algunas sanidades o algunas enfermedades podían sanarse, pero las que presentan los evangelios son sanidades que eran incurables. ¿Qué tuvieron que hacer los familiares? ¿Amarrar a su endemoniado? ¿Cómo lo amarrarían? ¿Cómo lo llevarían? ¿Cómo lo ataron? ¿Cómo lo cargaron? ¿Cómo lo transportaron? ¿Cómo transportaron a su enfermo? No lo sé, no lo especifica la Biblia. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Porque se acuerdan cuando un endemoniado veía a Jesús, se aterrorizaba. Las personas en el mundo, no hay una forma de evitar que un demonio pueda influirlas o poseerlas. Sin Cristo no hay esa posibilidad. Por la gracia de Dios, la mayoría de las personas están sin posesión, pero sí muy influenciadas. Y toda la cultura y toda la maquinación es esa. Es para influir a través de la tele, a través de las ideas. No sé si han visto las últimas películas. Todo tiene que ver con inmoralidad, con perversión, ahora los héroes, ¿quiénes son? Los malvados que venden drogas y que se vuelven bien malos y bien asesinos y bien poderosos y bien temibles. Esos son los héroes de hoy.
¿Y eso a qué te lleva? ¿Y eso a dónde te lleva? Hoy, mira, prueba esto. Mira, esto te va a alivianar porque el mundo está bien difícil, pero con esto te relajas. Y ahora en cualquier lugar puedes ir y comprarte un muffin de marihuana, porque además ya es legal. Entonces el peligro, o sea, la gente tú la ves y tú dices, ah, sí, es legal y no hace daño. Caminando les puedo decir que nos vamos a encontrar a más de 10 personas que consumieron algún tipo de sustancia y el grado de heridas y de destrucción que les hace. Alcohol, marihuana, lo que sea. Hoy podemos saber que cuando nadie puede hacer algo, podemos venir delante del que sí puede sanar el corazón. Porque todos ponen un pretexto, es que a mí me abandonó mi papá, a mí me dejó mi mamá, me abandonó mi esposa, mi esposo, conocí personas, historias así terribles, ¿no? Dice la gente, no, es que me dijo mi esposa, voy a comprar tortillas y no regresó, ¿no? Y hasta le ponen ya la gracia y dice, pues entonces aprendí a comer con pan Bimbo, ¿no? Una persona me decía, tuvo dinero, una imprenta y su esposa se fue con una persona. Y pues esta persona se tiró al vicio y un día regresó porque se puso a trabajar, empezó otra vez, volvió a levantarse un poco, regresó la persona, la perdonó, volvieron a hacer un poco más les fue bien y se volvió a ir. Y dijo, ya no me levanto. Y podemos tener muchas historias de personas que argumentan, esta es la razón por la que fui destruido. Y todos tendríamos una razón. Mientras nos hagamos víctimas, no podremos acercarnos a Jesús, porque el victimizarnos es un prejuicio que nos aleja del médico que puede sanar los corazones. Entonces, ¿qué dice la Biblia de Jesús? El Rey Libertador. Dios lo había prometido un siervo que por medio de su servicio salvaría a la humanidad, un rey que vendría a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios, el cielo en la tierra, el hombre perfecto que vencería al pecado y que traería el bien a la humanidad. Pues esa persona, que para los judíos podrían ser 3 personas, o personificaciones para muchos, como el día de hoy, era una persona que estaba caminando entre ellos y se llama Jesús. Lo voy a escribir, lo voy a leer de esta manera. Dice, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Entonces, ¿qué relación tienen las dolencias o las enfermedades con los tormentos demoníacos? Que muchas veces la enfermedad trae desánimo, trae tristeza. La gente comienza a creer la mentira de que Dios se ha olvidado de las personas y de que ya no hay esperanza. Las personas, cuando se sienten solas, comienzan a sentirse ¿cómo? Tristes. Y cuando te sientes triste, si no pones un límite a la tristeza, ¿a dónde te lleva? A la depresión. Y la depresión, cuando tú no te agarras de Dios, te puede llevar al suicidio. Y empieza es que me siento solo, es que esto, es que el otro, es que nadie me entiende, es que y hasta dentro de los cristianos pasa mucho. Es que el mundo, pero yo no tengo a nadie. Necesitamos buscarnos unos a otros. Yo les amo, les escribo y aquí les saludo y vamos a tomarnos un café. Espero que entiendan eso, porque de eso se trata. Jesús es lo que hacía. Ustedes encuentran a Jesús predicando, sí, y haciendo milagros, pero ustedes analicen los evangelios. ¿Y Jesús qué hacía? Le encantaba comer con sus discípulos y con la gente. La gente decía, este es un comedor, mira, hasta con esto ya están tomando. Y porque a Jesús le gustaba ¿qué?
la convivencia. Un cristiano que dice, a mí me cae gorda la gente. Un discípulo de Cristo que dice, oye, es que la gente. Ese no es el corazón de Jesús. Eso no es lo que el Señor Jesús hizo. Y mira, no te esperes a que alguien más lo haga. Hazlo tú. Y te van a ver feo y hay unos que te van a botar y nada. Está bien que no quede en nosotros. Que no quede en uno decir, pues Jesús lo hacía, pero es que en este mundo. ¿Tú crees que el mundo de Jesús fue más fácil? Él era perfecto y él sí nadie lo apreciaba, ni sus discípulos, ni su mamá, ni sus hermanos. ¿Se acuerdan que dice que en un momento dijeron, este cuate ya se le botó la canica y se lo querían llevar a su casa porque decían, está fuera de sí? Entonces no lo comprendieron. Si no te comprenden, no importa, busca no estar solo y busca que la gente no esté sola, porque el Señor Jesús vino a eso. Entonces la tristeza, la soledad y todo esto debe ser vencido, sanado, cuando vienes a buscar ¿a quién? Al médico divino. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Para poder ser sanos, tuvieron que venir, traer como fuera a sus familiares y presentarlos delante de Jesús. Pero ¿por qué crees? Imagínate que Mateo está enfrente y te está contando esto. Mateo lo vivió. Mateo vivió un cambio de corazón. Porque ese señor o ese hombre era un egoísta. No me quiere mi familia, no me quiere el pueblo, pero yo tengo dinero, me vale. Y mira, ni se metan conmigo porque traigo guardias y los mato. No me interesa a nadie. Mira mi casa, mira lo que tengo, mira quién soy. Para volverse un discípulo de Jesús y dejar todo. Ese hombre vio cómo Jesús sanaba y expulsaba demonios. A ese hombre nadie le contó las cosas. Imagínate cómo Pedro narró las cosas para que Marcos, impresionado por los testimonios de Pedro, escribiera el Evangelio de Marcos cuando Marcos no vio a Jesús, o bueno, no estuvo presente en todo eso. Entonces, ¿cómo crees que la gente te va a creer? ¿Por qué le creemos a Mateo? Porque cuando lees esto, lo vives. Puedes sentir y experimentar lo que está pasando en ese momento. Quiero que imagines. Entonces, ¿qué fila tan larga tuvo que atender Jesús? Porque el corazón de Dios no es escrupuloso, sino hasta que pase el Sabbat, porque la ley es así. No, porque ni siquiera la ley era así. ¿Qué es lo que presenta Jesús? Y Mateo dice, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, el hombre perfecto, el Mesías, es alguien que se interesa en ti y que vino a hacerte libre y vino a sanar. Es alguien que ¿qué? Se interesa ¿en quién? En mí, en ti. Es alguien que vino a liberar. Para que tú puedas traerle a alguien a Jesús, ¿no sería bueno que primero pensaras si tú necesitas ser libre? Sabemos que, quiero que imagines esto, si nos pudiéramos ver espiritualmente, la sangre de Jesús nos ha sido rociada. Como hijo de Dios, la sangre de Cristo nos ha cubierto. Entonces, nadie te puede poseer. El diablo te va a intentar. El diablo no es a la par de Dios. Aquí no hay un dualismo. La Biblia nunca enseña un dualismo. En el Nuevo Testamento no encuentras un dualismo de el poder del mal contra... No. El diablo es esclavo del pecado. El diablo promueve el pecado y el diablo intenta tentarte para que peques, para que Dios te castigue. Porque no te puede hacer gran cosa. ¿Sabes cómo te, por decirlo de alguna manera, la palabra te atormenta o te aflige
o te influye es cuando te pone pensamientos, sentimientos de tristeza, de enojo, y tú te los apropias. Ahí es donde gana el terreno. Pero no puede poseerte porque no es rival de Dios y porque no tiene ni siquiera la capacidad de enfrentar, porque la Biblia dice que está nuestra autoridad sobre cualquier fuerza del enemigo. Tenemos que ponernos en el lugar correcto como hijos de Dios. El propósito de Mateo, la 4. ¿Qué quería demostrar Mateo? Quería demostrar a las personas que Jesús, el Rey, tiene completa capacidad, autoridad y poder para liberar y para sanar, para liberar de cualquier tormento y para sanar. Cualquier cosa que no tenga solución humana, podemos estar seguros que tiene solución en Jesucristo. Cualquier persona que se sienta atormentada, triste, deprimida, enojada, amargada, resentida, lo que puede estar atormentando tu mente o tu corazón, la Biblia dice que el Evangelio se trata de esas personas que supieron que Jesús había venido a libertarles y a salvarles. Jesús es la persona que nos hace libres. Tenemos que ser libres. A eso vino Jesús, no vino a otra cosa sino a salvarnos, y la salvación implica libertad, implica protección, implica sanidad o restauración en nuestra alma. Nadie podía echar fuera un demonio. Jesús viene y echa fuera demonios. Y dentro de los evangelios encontramos, en el capítulo 10 lo veremos, cómo el Señor Jesús da autoridad a sus siervos para echar fuera demonios. Entonces, esa larga fila se convierte en el ejemplo o en la manifestación del gran poder de Jesucristo. Ahora vuelve a pensar en tu papel y en el lugar que te tocó. Porque en el reino de Dios, el lugar que tienes en ese papel no es el que te corresponde. En el momento que tú vienes y crees lo que dice aquí la palabra, y te sitúas en ese momento y te sitúas en esta situación, lo que dice la palabra de Dios sucede en nuestra vida. Al interpretar la Escritura tenemos que ver el momento histórico dentro del plan redentor de Dios en el que se encuentra uno. No es lo mismo Génesis que los evangelios, que el día de hoy en la era de la iglesia. ¿Se entiende esto? Hoy Jesús no fue a todos los hospitales a sanar a todos los leprosos. Los que venían a Él fueron sanados. Los que venían o los que presentaban delante de Él eran liberados. ¿Sí? El evangelio, la salvación, el reino, se trata de una plenitud espiritual y eterna que comienza en este mundo, pero que no nos promete ser eternos para vivir en este mundo, y eso sería horrible. Te sano y nunca te vas a morir. ¿Para vivir en este mundo sería bueno? No. Entonces, dice la Biblia que Dios ha prometido y ha garantizado nuestro futuro, porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y nosotros pertenecemos ¿a dónde? A esa creación. Estamos en este mundo, y por eso dice la Biblia, somos peregrinos, pero no somos ya de este mundo. Estamos en este mundo para hacer lo que Jesús hizo. Pero antes de que lo hagas, recíbelo. Recibe lo que ya Jesús logró para nosotros. ¿Cuál es el buen ejemplo que encontramos? Oyeron de Jesús y lo que tuvieron que hacer lo hicieron. Amarrar, cargar, no sé cómo transportaron a los endemoniados y a los enfermos. No sé cómo haya sido, hay muchos ejemplos, pero presentaron delante de Jesús porque sabían que era el único que podía ayudarlos. ¿Qué es lo que podemos
entender como buen ejemplo que tenemos que pedir, tenemos que interceder por nuestros amados, pero por las personas del mundo, para que el Señor tenga misericordia de ellos y para que ellos puedan experimentar la libertad que solo Jesús puede dar. Las religiones ponen un montón de cargas. ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres acercarte a Dios, a sus ídolos o a sus falsos dioses? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y cumplir una serie de cosas. Jesús, el Evangelio, no exige nada. No te dice, pórtate bien, cumple esto, cumple lo otro. ¿Qué dice? Deja tu vida y vuélvete a Jesús. Nada más. Decide abandonar. No puedo cambiar, no puedo ser mejor. Dios, no puedo ofrecerte nada, pero aquí estoy. Ten misericordia de mí. Y dice la Biblia, entonces, ¿qué hace Dios? Dios te salva y Dios te libera. ¿Por qué la gente entonces no es salva? ¿Y por qué no hemos alcanzado toda la libertad que Dios nos garantiza? Es un proceso cada día. Lo maravilloso del reino de Dios es que cada día vamos a experimentar más gracia, porque la gracia no tiene límites, y cada día vamos a experimentar más gloria de Dios y más influencia de Dios en nuestra vida y mayor plenitud de Dios en nuestra vida. Eso es maravilloso. Cada día va a ser mejor, lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que le estorbó a las personas? ¿Qué es lo que retrasó que pudieran experimentar esa libertad y esa sanidad? Sus prejuicios, su religión. Es que dicen esto, es que pasa esto. ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tenemos que quitar de nuestro corazón? Bueno, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de lo que hay que quitar. Pero tenemos que pedirle a Dios, quita los prejuicios. ¿Qué prejuicios tengo? A veces dice uno, no, bueno, es que sí, la Biblia dice esto, pero... No, bueno, pero es que no sé si esto pueda ser posible para mí. Sí es posible, por eso Dios lo dejó. Para que si hay un área en tu vida que estás atormentado, no es por el diablo, es porque le has creído la mentira al diablo. No puedo ser libre de esto. Es que tú no sabes cómo me siento, yo me siento tan solo, es que me siento tan desesperado. ¿Por qué? Porque no te has acercado, no en tu concepto, sino a la manera de Dios. Porque cada uno diría, no, yo sí oro, yo sí leo, yo sí busco a Dios, pero es que algo pasa porque yo me siento así, porque no puedo salir de esto. ¿Por qué no le dices al Señor? ¿Por qué no le dices en el nombre de Jesús al Espíritu Santo? Hazlo a través de mí. Enséñame a hacerlo a tu manera, porque a mi manera no ha resultado, porque mi concepto de Jesús y de la fe y de acercarme a Dios no me ha dado resultado, porque a lo mejor mi cabeza no alcanza a ver la grandeza del Evangelio, la grandeza de que Jesús quiere hacerme libre cada momento, más libre y más pleno con el poder del Evangelio. A lo mejor mi cabeza no me da para entender la grandeza y el poder de Jesús, que les decía, así como piensen en un partido de fútbol, de una manera gráfica, tal vez un poco burda. El árbitro se para y saca la tarjeta roja y le hace así al jugador. ¿Y qué hace el jugador? Se enoja y va pataleando y se sale. Y no se sale del partido, se sale hasta los vestidores. Le dice, vete de aquí. Jesús no toca. Los demonios no tuvieron el privilegio que los seres humanos sí tienen. Jesús tocaba a los enfermos para sanarlos, mostrando misericordia, mostrando amor, mostrando gracia. A los endemoniados no, fuera. Y se tenían que salir, porque no hay gracia para ellos. La libertad está cuando tú empiezas a entender la grandeza de ese amor de Cristo en nuestras vidas. Así de fácil. ¿Por qué no? Cuando me siento solo y siento que no tiene caso nada de lo que yo hago y me siento derrotado como esas personas, ya no hay esperanza, no hay quien me sane y todo lo que pueda yo intentar hacer no sirve porque estaban endemoniados y estaban enfermos. Cuando esos pensamientos llegaban o llegaron, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Llegó
echó fuera el demonio, dice con su palabra. La otra traducción que les leí, dio una orden. ¿Cómo se va el miedo? ¿Qué dice la Biblia? Dios hablando dice, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy. La presencia de Dios es suficiente para que no se sienta uno con miedo. La presencia de Dios es suficiente para que no se sienta uno solo, triste. Es que no hay. Es que mira el sol. No, es que mira. Una persona triste no encuentra nada que pueda traerle una sonrisa, alegría. Pero cuando tú cambias tu pensamiento hacia Jesús, en ese momento, las cosas van a cambiar. ¿Cuál es el principio? Los que vinieron a Jesús fueron liberados. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Quiero que pienses en esto, hazlo personal. ¿Hay algo en tu cabeza? Esos pensamientos de derrota, de que lo que tú haces no sirve, no es suficiente, cualquiera puede hacerte daño, porque estás solo, porque no hay quien te defienda, que aunque sabes que está Jesús, pero no puedes, no te alcanza para creer, batallas en eso. Esa angustia, desesperación, quita los prejuicios de tu mente. Y quiero que pienses, ahora sí, que estuvieras en esa fila. Esa fila donde está un montón de gente. Y ves cómo van pasando uno a uno. Unos estaban tirados, unos estaban amarrados, unos estaban a lo mejor en camillas, otros a lo mejor en algún banco, algunos otros tal vez estaban enojados, quejándose, algunos otros estaban desesperanzados, pero cada vez que cada uno iba pasando delante de Jesús, cuando Él se acercaba, cuando Él hablaba, esas personas se levantaban con una sonrisa, sintiendo que apenas y sus pies tocaban el piso, porque estaban siendo liberados. Y entonces, ahora llega tu turno. Y ahora te toca a ti. Y ahora tú estás delante de Jesús. Y Jesús te está mirando. Él sabe lo que tienes. Pero es tu turno. Es el momento de pedir. Es el momento de decirle, yo no pude, yo no puedo, no sé cómo. Esto es lo que hay en mi corazón está enfermo. Me siento como te sientas. Díselo, ahí en tu lugar. De verdad, por favor, estate seguro. Estás en esta historia y Jesús está delante de ti. Él dijo, yo estoy contigo. Todos los días. Él está delante de ti. Es momento de poder experimentar libertad. Porque es verdad que se puede, hermanos. Es verdad que se puede sentirse libre de la tristeza. Libre de los pensamientos que dicen, es que ¿de qué sirve que haga esto si no da resultado? Si no salen bien, si la gente dice que no. Es cierto que se puede ser libre de esa tristeza y soledad. ¿En qué momento entró y en qué momento se enfermaron las personas? La Biblia no nos dice. Si quieres contarle tu historia a Jesús, está bien. Lo importante en este momento es que pienses que no importa la historia, lo que importa es quién está delante de ti y ante quién estás tú. Es momento de poder experimentar esa salvación,
esa libertad en tu mente, que esos pensamientos de derrota, de angustia, ese sentimiento de que te falta el aire y que no hay, que quieres salir huyendo y corriendo y que escapar ni siquiera sabes de qué, se acaben, porque estás delante de Jesús. Estamos delante de Jesús. Mateo lo creía porque lo vivió. Pedro lo creía y por eso la gente quedaba impactada con sus palabras. Ya no tienes que esperar a que tal vez alguien venga y te ayude, porque ya vino el que te ayuda. Se llama Jesús. Y lo hizo cargando Él en la cruz con todas tus angustias, con todos tus dolores. Él sufrió tu soledad para librarte de la soledad, de la tristeza, del rechazo, de la angustia. No hay por qué sentirse deprimido y derrotado sin sentido, porque Él ya venció. Y lo que tú no podías hacer, porque tú no vencerías nada de esto, Jesús ya lo venció. Entonces ahora es momento. Este es el momento. Ya no hay que esperar. Es el momento para que te presentes y le digas lo que te está causando aflicción, lo que te está causando debilidad, lo que te causa duda, lo que te ha estorbado. Toma estos instantes, por favor. Piensa que tú estás en esa fila, pero ya es tu turno. Este es tu momento con Cristo. No lo dejes pasar. No dejes que la duda, no dejes que tus pensamientos, que los cuestionamientos, que ideas raras vengan y te roben este momento. La presencia de Jesús llenaba aquel lugar. La palabra de Cristo estaba siendo emitida por Él. La orden era: sé libre. Y la orden para aquellos inmundos era: déjalos en paz y váyanse de aquí. El deseo de Jesús era restaurar el corazón de toda desesperanza y de toda esa dolencia. Este es tu momento con Jesús. Enfócate en eso y habla con Él.
Ahora ahí en tu lugar, así como estás con tus ojos cerrados, presente delante de Jesús, de su presencia, entrégale tu soledad, ese hueco, ese vacío que hay en tu corazón. Preséntale tu corazón lleno de tristeza, un corazón desanimado, un corazón conflictuado, herido. Esos pensamientos que constantemente vienen a tu cabeza, que te dicen que estás solo y que no hay quien te ayude y que no hay a quien le intereses, que te hacen pensar que no hay esperanza o que no hay escapatoria, que te hacen pensar que se acabó todo. Porque esto es lo que dice el Señor. Yo estoy contigo. No temas y no te angusties, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. No pienses que estás solo, porque yo estoy contigo y estaré contigo todos los días. Tu corazón no está hueco, porque he derramado mi espíritu sobre tu corazón para llenarte de mi amor. Mi paz te dejo y mi paz te doy, no como la da el mundo. No temas, no temas, porque en el mundo sí hay aflicción. Confía, cree, permanece en la fe, permanece confiando en mi amor por ti, en mi poder por ti, porque yo he vencido al mundo. Disfruta, siente ese amor que llena tu corazón y ve cómo sus palabras quedan grabadas en tu mente. Él está contigo, Él vive en ti. Dijo Jesús: estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz, abre la puerta. Si escuchas ese toque, ese llamado de Jesús, dile ahí en tu lugar: Señor Jesús, te abro la puerta. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que toda esta área de mi vida sea llenada por ti. Señor Jesús, por favor, entra, no solo como un invitado, sino como el Rey. Porque ahora creo en que hoy soy libre. Soy libre. Se rompen estos pensamientos que me atan. Estas emociones y estas sensaciones son cambiadas en tu nombre, Señor Jesucristo, por esa seguridad de tu amor y de tu misericordia y de tu gracia sobre mí. Tu espíritu se derrama sobre mí como ese bálsamo que escurría desde la cabeza y se esparcía por todo el cuerpo de tus ungidos.
Te pertenecemos, Señor Jesucristo, porque tu Santo Espíritu nos ha sido dado. Imprégnanos de tu Santo Espíritu. Como dice tu palabra, tú nos bautizarías. Rebosaríamos de tu Espíritu. Señor, que tu Santo Espíritu se active, Dios, que tu fuego, Señor, se encienda en el corazón, en la mente, en cada uno de los que estamos aquí y de aquellos para quienes tú preparaste esta palabra. Manifiéstate, oh Dios, en cada vida y en cada familia. Señor, gracias porque tú me hiciste libre. Gracias porque podría Dios el día de hoy decir: yo estaba esclavizado a esto, pero fui liberado. Fui esclavo de esto y soy libre. Y también era esclavo de esto y fui libre. Y esto que yo no podía dejar, fui libre. Y aquellas cosas y esta soledad, también tú me liberaste. Porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Dios en plenitud habita en nuestro corazón. Lo dice tu palabra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y entonces seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, tu poder, Jesús. A ti sea la gloria en toda tu iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, por los siglos de los siglos, por todas las edades. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús eres libre, porque Jesús vino por ti, vino por mí. Eres libre en el nombre de Jesús. Y cada vez que venga un pensamiento, recuerda este momento, porque el día de hoy sabes que en el nombre de Jesús lo único que tienes que decir es: vete fuera de mi mente, y pensar en las palabras de Jesús y recordar que la presencia de Jesús te llena y vive en ti. Busca a Cristo en oración como le estamos haciendo. Piensa que Él está delante de ti. Cree que Él está delante de ti porque tú le importas, porque Él te ama, porque Él murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti y la derramó y la esparció sobre ti para liberarte. Eres libre en el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu Santo rompe cadenas, te hace libre, disipa las tinieblas. Eres libre de la soledad, de la tristeza. No estás solo, no estás sola. Cristo está contigo, Cristo está a tu favor y Él va delante de ti. Dios en plenitud, ese Cristo resucitado, el vencedor, vive en ti para hacerte victorioso. Y el poder del Espíritu obrará en cada necesidad, en cada momento en tu vida. Ahora en esta libertad puedes adorar a Dios y puedes decirle: Señor, termino mi oración, pero tu obra te pido que permanezca y continúe y sigas liberando y sigas haciendo todo esto, no solo hoy, sino cada momento y cada día de mi vida, porque tú lo has prometido. Levanta tus manos y adora a Dios con tus palabras, adora a Dios con tu voz, adora a Dios con tu fe, adora a Dios creyendo en lo que Él está haciendo, y recibe y dile: recibo lo que tienes para mí, Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, Jesucristo.
quiero hablarles de su responsabilidad el día de hoy. ¿Cuál es tu responsabilidad el día de hoy? El Evangelio de Juan habla de fe, pero no solamente de una fe para salvar, sino de una fe que se mantiene constante en Jesús. De manera que cada vez que venga un pensamiento, de manera que venga una lucha a tu mente, cada vez que te sientas, venga un ataque a tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Venir a Jesús, cerrar tus ojos y en ese momento presentarte delante de Jesús. Pero ya no eres el último. Cada momento Jesús está delante de ti. Si Él sanó a todos y Él liberó a todos, te pregunto algo, ¿crees que sería diferente en tu vida? La respuesta es no. Lo mismo que Jesús hizo, lo va a hacer. Entonces, ¿cómo relacionarnos el día de hoy con Dios? A partir de este momento, ¿cómo debe ser tu relación con Dios? Mantén tu fe. ¿Por quién crees? ¿Por quién vives hoy? ¿En quién confías el día de hoy para vivir? Cada día piensa de esta manera. Mantén tu fe constante en Jesús. Pero contigo, ¿cómo te vas a relacionar en ese momento de batalla? ¿Cómo te vas a relacionar contigo mismo en tus pensamientos, en ese, se me fue la palabra, soliloquio? Cada vez que tu corazón quiera dudar, quita tus prejuicios, quita tus pensamientos de duda. No pienses en eso, piensa en lo que hoy hizo Jesús. Ponle fecha en tu cuaderno a lo que hoy oraste, a la invitación y a la petición que le diste a Jesús. Y te invito a que tengas una agenda de cómo tu corazón ha ido cambiando cada momento y cada día. Y de cómo puedes sentir que en tu vida se ha cumplido, que el Señor Jesús ha cambiado tu lamento en baile, que ha quitado tu cilicio, tu humillación, tu tristeza y te ha cubierto de alegría. Pero no termines ahí. Da el siguiente paso. ¿Cómo te vas a relacionar con la gente allá afuera? Ahora ve y preséntales a aquel que hoy rompió cadenas en tu corazón, en tu mente. Ve y preséntales y habla con la autoridad con la que escribió Mateo y con la que Mateo te predicó el día de hoy. Habla con la misma autoridad y con el mismo denuedo que hablaba Pedro. Y diles, quiero hablarte de alguien que cambió mi corazón y que pudo hacerme libre de la tristeza y que pudo hacerme libre de esos momentos donde yo me sentía sumamente solo y aunque hubiera gente a mi alrededor, no había nadie que llenara el hueco que había en mi corazón. Y se llama Jesús. Y quiero hablarte del que me liberó de esos momentos de ansiedad. Cuando la depresión, cuando yo decía, no tiene caso levantarme y quisiera más bien permanecer todo el tiempo dormido por olvidarme de este mundo. Aquel que me liberó del vicio y aquel que me liberó de muchas cosas se llama Jesús, porque es el mismo que quiere liberarte a ti. Háblale a la gente de ese que libera, que es Jesucristo. Pero también háblale al Señor Jesucristo como lo hicieron estas personas, de aquellos amados que viven esclavizados. Porque lo mismo que hoy pasó en tu vida y que puede seguir pasando cada vez que tú enfrentes una lucha, venir delante de Cristo, es lo mismo que el Señor Jesús quiere hacer y hará en la vida de aquellos que creen y se presentan. El día de hoy no eres el último en la fila. El día de hoy eres el que está delante de Cristo. Que Dios prospere su palabra en tu corazón y que Dios siga haciendo su obra en sus vidas. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y
quiero titularlo como Acerquémonos confiadamente. Y bueno, entendíamos en el contexto que hay una larga fila, que las personas están esperando así, digamos, que se termine el Shabbat, que den las 6 de la tarde y así como estampida quieren ir a Jesús y lo persiguen y se tienen que formar. Y podríamos recordar lo que dice Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para adorar a Jesús a través de nuestros diezmos y ofrendas no estamos situados en ese mismo contexto como el de aquellas personas. No tenemos que esperar largas filas, no es una situación que para que nos acerquemos a Jesús y Él sea accesible a nosotros o tengamos un poquito de oportunidad para tener algo de su atención, tengamos que esperarnos, tengamos que recorrer grandes distancias. No, en esta ocasión lo tenemos a la mano. Eso es una ventaja, eso es una bendición, que podamos tener acceso a Jesús y adorarlo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Pero también podríamos recordar algo: cuántas personas estuvieron en esa fila, cuántas personas experimentaron la sanidad de Jesús, y podríamos recordar que después se fueron. Y en momentos críticos, en momentos difíciles del ministerio de Jesús o del desarrollo de la iglesia, vemos que no eran grandes multitudes y no eran largas filas, sino unas pocas personas, a veces tristes, a veces encerrados, esperando quién sabe qué va a pasar, con incertidumbre. Entonces también podríamos recordar algo, una promesa que Dios dice que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su presencia con gran alegría. Podemos recordar que si hemos sido nacidos de nuevo, que si somos redimidos, que si Dios ha puesto esa salvación en nosotros, que si somos nuevas personas, Él se compromete consigo mismo en no dejarnos, en no decir, bueno, fue una bonita experiencia, fue algo que pasó, que fue efímero, que fue momentáneo, que tuvo su eficacia, pero tal vez por nuestra propia condición decidimos decirle a Jesús, vámonos, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por lo que sea. Podemos recordar esas palabras, que Jesús se compromete en hacer que sus discípulos continúen con Él, ¿no? Es una doctrina, la perseverancia de los santos, que Jesús va a hacer que terminemos esa carrera en fidelidad a Él y en adorarlo. Entonces también cuando demos nuestros diezmos y ofrendas, consideremos que le estamos dando el lugar que merece Jesús, el del Señor, el del Rey, el del gobernante, y que esa relación y ese gobierno de Él en nuestras vidas va a ser para siempre, para toda la eternidad. Quiero leerles un versículo de Éxodo 15:16, y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por los diezmos y ofrendas que ya de antemano nos proviste, que ya podemos traer a ti, que es una forma de adorarte y la tenemos accesible, la tenemos a la mano. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y porque te has comprometido en preservarnos, en cuidarnos, en hacer de nosotros unos discípulos fieles, y que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te damos gracias porque tienes el poder y el amor y la capacidad y la buena voluntad y la intención amorosa de que estos diezmos y ofrendas sirvan para el extendimiento de tu reino, para que las personas, así como Pedro, que alojó a Jesús y que lo invitó, y fue una bendición para él y para toda su familia, y el hecho de que nos bendigas está incluido en tu obra redentora en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, te pedimos que recibas estos diezmos y ofrendas, persuádenos para ser más responsable en esta área de la adoración, en esta área de tu gobierno en nuestra vida, de tu señorío sobre nosotros, y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ejercitar nuestra fe una vez más y de poner delante de ti estos recursos como una parte, como un símbolo de que nuestra vida te pertenece y que eres dueño no nada más de nuestros recursos y de todos los recursos, sino de nuestra vida. Gracias, Jesús bueno, gracias porque nos amas y porque prosperarás y harás que tu reino avance en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno, eres amoroso, eres alegre, eres alguien fiel.
eres entusiasta, eres digno de ser amado. En tu nombre oramos, Jesús poderoso. Amén. Y bueno, pues estamos invitados aquí directamente a dar nuestros diezmos y ofrendas, pero a distancia también lo pueden hacer a través de depósito bancario o de transferencia, y en nuestras redes sociales viene la forma en la que así lo hagan. Y Dios los bendiga. Vamos a continuar con el servicio.